Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a esta nueva reunión que vamos a tener por Facebook Live. Mientras se van uniendo, vamos a estar haciendo una oración y luego vamos a cantar algunas alabanzas. Padre, te damos gracias, Señor, por este día más de vida, porque hoy podemos estar nuevamente reunidos, Señor, para poder compartir de tu palabra, para poder alabarte, Señor, para poder enaltecerte, Dios mío. Te pedimos en esta hora, Señor Jesús, que estés obrando nuestras vidas, que nos perdones por nuestros pecados, por nuestras faltas, que bendigas a aquellos hermanos, Señor, que por ahí están desanimados, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú estés bendiciendo su vida, que les estés animando, Padre, en el nombre de Jesús, que en este día, Señor, en esta hora, tu presencia llene este lugar, Dios mío, tu presencia nos invada y que podamos recibir, Señor, de tu palabra y de lo que vos tenés. Que podamos disfrutar también de este momento, Dios mío, en el nombre de Jesús. Aún en estos tiempos podamos disfrutar de tu presencia. Y te damos gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y bueno, vamos a cantar algunas canciones. Y yo les invito a que en este momento puedan alabar a Dios, ¿no? Siempre decimos cuando estamos en la iglesia que cuando hay que cantar, cantamos, cuando hay que orar, oramos, y cuando se predica la palabra, escuchamos, ¿no? Y bueno, en este momento también que podamos seguir teniendo esa actitud y que podamos aprovechar este tiempo en la presencia de Dios, ¿no? Porque los mejores momentos de nuestra vida los vamos a pasar en la presencia de Dios, así que podamos alabar su nombre. Yo te quiero, yo te amo, Abba, Padre, Abba, Padre. Yo te quiero, yo te amo, Abba, Padre, Abba, Padre. Yo te quiero. Yo te amo, Abba, Padre, Abba, Padre. Yo te quiero, yo te amo, así como un niño clama por los brazos de su padre, así clamo por ti. Así clamo por ti, así como un niño clama por los brazos de su padre. Así clamo por ti, así clamo por ti, así como un niño balbucea por los brazos de su padre. Así lo hago por ti. Así lo hago por ti, así como un niño balbucea por los brazos de su padre. Así lo hago por ti, así lo hago por ti. Padre, Padre, yo te quiero, yo te amo.
clamo por ti, así como un niño clama por los brazos de su padre. Así clamo por ti, Señor, así clamo por ti, así como un niño balbucea por los brazos de su padre. Así lo hago por ti, así lo hago por ti, así como un niño balbucea por los brazos de su padre. Así lo hago por ti, así lo hago por ti. Yo corro a tus brazos, corro a tus brazos, me pierdo en tus brazos, me pierdo en tus brazos. Yo corro a tus brazos, corro a tus brazos, me pierdo en tus brazos, me pierdo en tus brazos. Yo corro a tus brazos, corro a tus brazos, me pierdo en tus brazos, me pierdo en tus brazos. Te adoramos, Señor Jesús. Así como un niño clama por los brazos de su padre, así clamo por ti, así clamo por ti, así como un niño clama por los brazos de su padre. Así clamo por ti, Señor, así clamo por ti, así como un niño balbucea por los brazos de su padre. Así lo hago por ti, así lo hago por ti, así como un niño balbucea por los brazos de su padre. Así lo hago por ti, así lo hago por ti. Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero, Señor, yo te amo. Padre, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo. Oh, Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo, Señor. Abba, Padre, Abba, Padre, yo te quiero, yo te amo. Gracias, Jesús, por tu presencia, Dios mío. Te seguimos adorando, Señor. Es bello saber que cuando nací fue por tu placer, fue por tu placer. Es bello saber que cuando abro mi boca tú sientes placer, tú sientes placer. Es bello saber que cuando nos creaste fue por tu placer, fue por tu placer. Es bello saber que toda la creación a ti te da placer, a ti te da placer. Y bésame con besos de tu boca. Yo quiero estar
sentado en tu regazo, te quiero adorar, y que me estés escuchando, que disfrutes mi adoración, que disfrutes mi adoración. Es bello saber que cuando nací fue por tu placer, fue por tu placer. Es bello saber que cuando abro mi boca tú sientes placer, tú sientes placer. Es bello saber que cuando nos creaste fue para tu placer, fue para tu placer. Es bello saber que toda la creación a ti te da placer, a ti te da placer. Bésame con besos de tu boca, yo quiero estar sentado en tu regazo, te quiero adorar y que me estés escuchando, que disfrutes mi adoración. Bésame con besos de tu boca, yo quiero estar sentado en tu regazo, te quiero adorar y que me estés escuchando. Ven, disfruta mi adoración, Señor. Ven, disfruta mi adoración, Jesús. Ven, disfruta mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Oh, ven, disfruta mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Ven, disfruta mi adoración, Señor. Ven, disfruta nuestra adoración, Señor, Señor Jesús. Ven, Señor. Bésame con besos de tu boca, yo quiero estar sentado en tu regazo, te quiero adorar y que me estés escuchando. Ven, disfruta mi adoración. Ven, Señor, ven, disfruta, Padre, nuestra adoración, Señor Jesús. Disfruta nuestra adoración, Padre. Oh, Señor Jesús, te adoramos, Padre, te bendecimos. Gracias por tu presencia, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra y toda la alabanza, Padre, a ti, Jesús. Gracias, Padre. Gracias porque podemos adorarte, Señor. Porque podemos tener este momento, Dios mío, para poder exaltar tu nombre y para poder bendecirte, Dios mío. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias por todo, Señor. Amén. Y así como estamos, me queda la costumbre, disculpa. Bueno, lo voy a dejar en compañía del pastor, así que Dios los bendiga, hermano.
Dios los bendiga, hermanos. Amén. Bueno, así ya al hermano le quedó la costumbre de así como están, ¿no? Así es la cosa. Bueno, esperamos que pronto podamos retomar a las actividades de nuestra congregación, ¿no? Así que bueno, Dios bendiga a cada uno, los saludo con la paz del Señor, que el Señor lo anime, lo fortalezca en esta tarde-noche ya, y bueno, que podamos adorar a Dios como también adoramos hace un rato, como nuestro Padre, ¿no? Que es lo mejor que podemos tener. Vamos a compartir hoy un capítulo del libro del profeta Isaías, capítulo que ya hemos meditado y en el cual quiero profundizar un poco más en esta noche. Libro del profeta Isaías, capítulo 31. Dice la palabra del Señor de esta manera: hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá Asiria por espada no de varón, y la consumirá espada no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. Bueno, hermosa palabra, ¿no? Y tremenda también, que como dije, bueno, ya hemos meditado, ¿no? Hemos compartido en alguna reunión, y bueno, los que están haciendo la meditación, siguen haciendo la meditación, ya la habrán compartido, si es que la hicieron, por supuesto, ¿no? Y si no, bueno, ahora la estamos refrescando un poco más, ¿no? Y bueno, este capítulo 31 nos habla de una situación en la cual Asiria, ¿no? El imperio asirio está a las puertas de Israel, está a punto de dominarlo, lo tiene amenazado, prácticamente le espera la destrucción. En esa época Asiria tenía un ejército muy poderoso, y más allá de eso también se cree que en la historia han sido de los más crueles, ¿no? Con sus vencidos. O sea que cuando dominaban a un lugar, les arrancaban los ojos, y a los que le quedaban vivos los arrancaban los ojos, hacían cosas así, y por eso también generaba mucho temor, ¿no? Caer en las manos de los asirios. Y bueno, y esta es la situación, ¿no? En la que se encuentra Israel, y la que encontramos acá a Israel en este capítulo, con los asirios acercándose, ¿no? Llegando para atacar a Israel, y con un pueblo de Israel que en vez de buscar a Dios, en vez de volverse a Dios, ¿qué hace? No tiene mejor idea que acudir a otro ejército fuerte también de esa época, que era el ejército de Egipto, ¿no? Que bueno, que si nos ponemos a meditar un poquito y a recordar un poco, el Señor había sacado a Israel de la esclavitud en Egipto, ¿no? Pero sin embargo, en este momento de crisis, podemos llamarlo así, momento de premura, de apriete, de situación fea, situación mala, Israel no tiene mejor idea que acudir a Egipto, ¿no?
Y ahí donde empieza toda esta palabra, ¿no?, que el Señor le da, ¿no? Y vemos que en el capítulo, en el versículo 1, ¿no?, con signo de admiración dice, ¡ay!, ¿no? ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda! Y este ¡ay!, hermano, es como pobrecitos, ¿no? O qué torpeza lo que están haciendo. A eso se refiere Dios con ese ¡ay!, no es un ¡ay! Cualquiera, ¿no? Porque justamente iban a venir consecuencias de esa acción que estaban haciendo el pueblo de Israel, ¿no? Y lo más terrible de esto es que justamente un pueblo que era considerado el pueblo de Dios, era el pueblo que tenía a Jehová de los ejércitos, ¿no?, como su Dios ahí, a quien podía acudir, a quien debería acudir exclusivamente en los momentos de crisis, pero Israel comete esta torpeza de ir hacia Egipto, ¿no? Y ahí surgen todas estas palabras, ¿no?, donde Dios compara, ¿no?, y le dice en el versículo 1, ¿no?, buscan ayuda, ¿no? En el versículo 1 dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinete porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. No, entonces acá tenemos dos cosas. Primero, que cómo tenemos que meditar nosotros esta palabra es, ¿a qué buscamos nosotros en los momentos de dificultad? ¿No? ¿Realmente acudimos a Dios? Buscamos a Dios primeramente, ponemos nuestra esperanza en el Señor, como proclamamos, muchas veces escribimos en estados, y nos gusta hablar, ¿no? Todo esto, pero ¿cuál es la realidad, no? Y esto nos tiene que hacer meditar en nuestra propia vida, qué es lo que hacemos nosotros, ¿no? Y vemos que en el caso de Israel, siendo que lo conocían, que lo tenían como su Dios, terminaron acudiendo a Egipto, ¿no? Podemos decir al lugar donde Dios lo había sacado también, pero también a la fuerza del hombre, ¿no? A la capacidad humana, a la valentía humana, ¿no? Al liderazgo humano, también si querés podemos decirlo, ¿no? A lo natural, ¿no? No a lo espiritual, ¿no? Y yo creo que muchas veces cometemos ese error, ¿no? Yo pensaba en esto meditando de que he conocido en todos estos años hermanos en la fe, ¿no es cierto?, que realmente han conocido a Dios y aman a Dios, pero que muchas veces lo hacen mientras están bien, ¿no? Mientras están bien, gloria a Dios, ¿no? Mientras está todo tranquilo, mientras tengo mi sustento, mientras tengo mi sueldo, mientras tengo mis cosas tranquilas, ahí sí adoro a Dios. Pero el día que te falta eso, se tiran abajo, ¿no? Terminan mal, terminan muy amargados, y bueno, es lógico, ¿no? Pero yo voy a esto, vos podés estar angustiado, podés estar amargado, pero no dejar de adorar a Dios, ¿no? Ese es el punto, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Si nos dejamos llevar por las circunstancias o somos verdaderos adoradores de Dios, ¿no? Digo, he visto de todo, ¿no? Cristianos de años, ¿no? Decir, sí, amo a Dios, pero cuando las cosas no estaban bien, de repente les saltó su humanidad, les saltó su carnalidad, ¿no? Y empezaron a moverse por sus propios principios, dejando de lado los principios del reino de Dios, ¿no? Y de alguna manera, cuando decimos el hombre, también estamos hablando de nosotros mismos, ¿no? Poner nuestra confianza en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, en vez de poner nuestra confianza en nuestro Dios. Y esto por eso también tenemos que verlo, ¿no? Entonces, personas que de repente cuando están en esa circunstancia, cuando están bien adoran a Dios, y cuando las cosas están mal se olvidan de adorar al Señor y de poner su esperanza en Dios, ¿no? Y se ve con los frutos. Jesucristo dijo, por sus frutos lo vas a conocer. Amén. Y después tener los otros, ¿no? Que también, como dije, algunos cuando tienen, y otros por ahí se acercan a Dios cuando están mal, y cuando están bien se olvidan de Dios, ¿no? Tenemos de todo en la viña del Señor, ¿no? Algunos se olvidan de Dios cuando empiezan a tener abundancia. Dios los bendice, los prospera, porque bueno, obviamente su vida ha empezado a cambiar, han dejado malos hábitos, han dejado cosas que obviamente los hace prosperar en todas las áreas de su vida. Y después cuando están bien, se olvidan del Señor, ¿no? Se olvidan de su Dios, el cual los sanó, el cual los restauró, ¿no? Como yo digo, vienen todos desarmados, Dios los armó, y ahora de repente, no, yo llegué a hacer esto por mi propia capacidad, y se olvidan del Dios el cual los sanó, el cual los restauró. Por eso digo, tenemos de todo tipo, ¿no es cierto?, en la viña del Señor. Pero qué bueno que nosotros podamos ser adoradores de verdad, y que en todo momento mantengamos nuestro punto de adoración alto, siempre, reconociendo a Dios, ¿no? Yo te digo la verdad, he visto personas que lamentablemente
cuando las cosas no salen como quieren, se olvidaron de Dios, ¿no? O empezaron a hacer, si bien siguieron congregando, todo bien, pero te das cuenta, ¿no?, que sus actitudes han sido totalmente diferentes a lo que realmente Dios quiere, ¿no? Y uno se sorprende, ¿no? Yo la verdad que a esta altura del partido, con tantos años, ya no me sorprendo tanto, pero sí entiendo lo que dice la palabra de Dios, ¿no?, que tenemos que perseverar y estar firmes, ¿no? Luego, y vemos, ¿no?, este punto de poner la confianza en lo natural, en lo humano, dije, tanto en nosotros mismos, pero también en este caso como en otras personas, ¿sí? O que algún hombre nos va a salvar, o que alguna mujer nos va a salvar. El versículo 2 dice el Señor también, en la mitad del versículo, ¿no?, dice, pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad, ¿no?, que el Señor se levantará, dice. Y acá obviamente está hablando de la casa de Israel, que de repente se transformó en maligna por no buscar a Dios, ¿sí? Por no buscar a Dios en los momentos difíciles. Yo digo, constantemente el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Cuántas palabras tenemos, no?, que constantemente el Señor nos llama a que en los momentos difíciles le clamemos, le busquemos, que nos refugiemos en Él? Pero tenemos un montón de palabras, ¿no? El que habita el abrigo del Altísimo, bueno, tenemos cuántas palabras, ¿no? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere que hagamos? Y es lo que le reclama en esta circunstancia a Israel, ¿no? Y el versículo 3 le recalca algo, ¿no?, como si fuera necesario, ¿no? Pero bueno, los egipcios, porque está claro, digo, ¿no?, los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, dice, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una, ¿no? Entonces, de vuelta, una de las cosas, el otro día hablábamos, ¿no?, que de los mandamientos de Dios, ¿no?, de los dos principales, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, ¿no?, primero, ¿no?, y no tendrás imagen hechas por mano delante de mí. O sea, no habrá idolatría, hermano. Una de las peores cosas que Dios aborrece es la idolatría. El ídolo es aquel que cambia el lugar de Dios en nuestra vida, ¿no? Todo aquello que cambia el lugar de Dios en nuestras vidas es un ídolo, ¿no? Y en este caso está hablando de algo humano, ¿no? No está hablando de demonio, en este caso está hablando de humano, de carnal, dice, ¿no? De lo natural. Y yo pensaba en esto, ¿no? ¿Cuántas veces he visto, o en estos tiempos, ¿no?, ya hace algunos tiempos, cristianos, ¿no es cierto?, que de repente poniendo la confianza en un hombre, en una mujer, se han transformado en fanáticos, ¿sí? Y no de Cristo precisamente, ¿no? Porque que tengan fanáticos de Cristo. A mí muchas veces me lo han dicho, no tenés que ser tan fanático, ¿no? Pero bueno, yo soy fanático de Cristo, no soy fanático de Dios, y lo he sido, ¿no?, del momento que acepté a Jesucristo. Entonces, eso es una cosa. Pero personas fanáticos de un hombre, de una mujer, que ¿viste?, aceptan todo lo que esa persona dice y creyendo que lo va a salvar. Sean autoridades, ¿sí?, sean autoridades civiles, sean autoridades espirituales, sean, no sé, personas que nosotros creemos que nos van a salvar o que dependemos de esa persona, ¿no? O ponemos justamente nuestra confianza, nuestra esperanza en un hombre, se transforma en un ídolo, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver dos tipos de idolatría también, ¿no? Porque más adelante habla del otro tipo de idolatría, esta misma palabra. Pero estoy hablando de la idolatría hacia una persona. Eso también es un pecado delante de Dios. Y tenemos que entender, hermano, le voy a repetir, a mí eso sí me ha sorprendido, ¿no?, ese fanatismo dentro de los cristianos, o sea, hacia una persona, ¿viste? Yo no lo entiendo, o sea, dentro del cristianismo eso no debería existir, porque es una idolatría, es un pecado. ¿Amén? Y creo que lo tenemos que entender bien e interpretarlo correctamente esto, ¿no? Y entender de que nuestro único Dios es el Señor, es Jehová de los ejércitos, Jesucristo, ¿sí? Él es el único que nos va a salvar, el que nos va a restaurar. Y te digo algo, cada vez que un hombre, una mujer o una nación puso la confianza en un hombre o una mujer, se cayó, ¿sí? O terminó haciendo lo que uno no esperaba, ¿sí? Entonces, de vuelta, yo creo que el Señor nos está llamando a que nos volvamos a Él de corazón. Que nos volvamos a Dios de corazón para realmente poder recibir, como dice su palabra, el pronto auxilio, el pronto socorro. No de gente impía, como en este caso lo hizo el pueblo de Israel, de buscar en Egipto idólatras, personas que no querían saber nada con Dios, personas con las que Dios combatió, ¿no? Para liberarlos de la esclavitud. Entonces, no debería ser así, ¿no?
Entonces tenemos ese primer punto, ¿no? que tiene que ver con esto, ¿no? Y que el Señor nos llama a recordarlo. Luego, vemos también en el versículo 4 una palabra que constantemente hablamos, ¿no? Yo por lo menos lo menciono bastante seguido. El versículo 4, ¿no? Dice, porque Jehová me dijo a mí de esta manera, dice el profeta Isaías, ¿no? Y otra vez de vuelta, hermano, algo que digo siempre, ¿no? Que Dios habla. Dios por amor a su pueblo constantemente nos va a estar hablando. Así que si sentís que Dios te está hablando, no te enojes. Decirle a que está en tu casa, no te enojes. Si Dios te está hablando, aceptá lo que Dios te dice, aceptá que sos un fanático, una fanática de cierta persona y empezá a cambiar. Hacete fanático de Cristo. Eso sí está bueno, hacete fanático de Dios. ¿Sí? Él no falla, nunca te va a fallar, ni nunca te va a desamparar. ¿Sí? Y vemos, ¿no? Que Dios constantemente habla, ¿no? En este caso, en ese tiempo habló a través de los profetas de Dios, como el profeta Isaías, y hoy nos sigue hablando el Señor constantemente a través de la palabra profética más segura que la Escritura, que es la Biblia. Amén. Hoy tenemos esto nosotros, no tenemos excusa, hermano, ¿sí? No tenemos excusa. Si vos querés seguir viviendo de esa manera, bueno, es tu problema, pero si estás meditando, deberías dejar que la palabra meditada haga lo que el Señor quiere que haga en tu vida, que es transformarte, que es cambiar tu interior y que realmente Cristo esté en el lugar del trono de tu vida, ¿no? Que Él sea tu rey de verdad. ¿Sí? Y a él sí le debes adoración, le debes fanatismo, qué bueno que sea eso, ¿no? Y digo un fanatismo sano, no el fanatismo no tampoco religioso, como dicen algunos, ¿no? De andar juzgando a todo el mundo, no. O sea, lo que Dios quiere verdaderamente. Entonces, vemos después que el Señor habla y en el versículo 5 dice que el Señor, ¿no? Versículo 4 habla también de que Dios descenderá a pelear sobre el monte de Sión, ¿no? Y sobre su collado. Y el versículo 5 dice, como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Y esto es hermoso, hermano. Acá el Señor lo que nos habla, hoy Israel es la iglesia de Cristo, ¿sí? ¿Está claro? O sea, hoy la iglesia de Cristo es el Israel espiritual, o sea, el pueblo de Dios hoy es la iglesia, como lo digo constantemente, ¿no? Y este pasaje habla de que Dios, ¿no es cierto?, aunque Asiria venga a atacar, a oprimir a Israel, dice que Dios lo va a defender. Entonces, esto es tremendo porque si nosotros nos entendemos como pueblo de Dios, nos identificamos como pueblo de Dios, tenemos que entender de que el único que nos va a defender es Dios, ¿no? Y aunque nosotros acudamos a los hombres, ¿viste?, equivocadamente, idolatrándolos o lo que sea, el único que realmente nos puede salvar y nos puede preservar de la misma muerte, de la misma peste, de lo que sea, si Él así es su voluntad, es Dios. Los hombres no pueden hacer nada en ese aspecto. Y vemos como él dice que será como un ave, ¿no? Y cuando habla acá de un ave, como un ave que defiende su nido, dicen otras traducciones, ¿no? Que dice que Dios se pondrá como un ave defendiendo su nido. Y yo no sé si usted alguna vez vio un ave defendiendo su nido. Yo acá en el fondo de casa tengo un árbol, ¿no? Que todos los años vienen pájaros a hacer su nido, ¿no? Como no los molestamos, prácticamente vienen y hacen su nido ahí, bueno. Y me pasó un par de veces de ver cómo justamente, ¿no?, las aves que le hacían su nido ahí, cuando sus polluelitos empezaban a hacer ruido, ¿no? Yo tengo perros, ¿no? Y bueno, y estos perros se paraban en el árbol, ¿no?, como ladrándole, ¿no? Y los pájaros, hermano, mucho más chiquititos, ¿no?, en capacidad y todo lo que es un perro, ¿no? Y yo tengo un perro grande, verlos cómo venían y los querían atacar a los perros, ¿no? Los padres, ¿no? Por eso, como un ave que defendiendo su nido. Y venían o sea, esa es la comparación que hace. Dice que a Dios no lo va a frenar nadie, hermano, ¿no? De la misma manera, como un ave defiende su nido, de la misma manera, cuando Dios defiende a su pueblo y a sus hijos, nada lo puede frenar. O sea, Él va. Y Él es Dios justamente, ¿no? Un pajarito hasta le puede ir mal, ¿no? Si le llega a agarrar al perro, le va a ir mal. Pero Dios es el Dios Todopoderoso. Y Él dice que Él va a ser, esa va a ser su actitud, ¿no? Y a Dios no lo puede frenar nadie, hermano. Amén. Entonces, qué bueno que nosotros podamos entender esto y darle gracias a Dios, ¿no? Y que Él es nuestro Padre, como nosotros cantamos también hace un rato, y que podamos poner nuestra confianza en el Señor, ¿no?
Hay una palabra que dice, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Bueno, yo digo esto, ¿no? Siempre que, aunque sea un cristiano, no, una persona creyente, ¿no? Y vos descansás demasiado en esa persona, hasta Dios va a permitir que se caiga, ¿sí? Porque vos estás confiando, estás descansando en Él. No es agradable para Dios eso, ¿no? Por eso no está diciendo que no tengamos hermandad ni confraternidad entre nosotros, ¿no? Justamente hablamos el otro día de poder ayudar al hermano y al prójimo, ¿sí? Pero primero lo primero, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y luego viene lo demás, ¿no? Y en esta misma palabra también cuando dice al último, dice salvará, preservando y salvando, ¿no? Hay una palabra también muy interesante que dice, otros versículos dicen y pasará, ¿no? En vez de salvará, pasará, pero se refiere, muchos creen que se refiere al pasar del Pesaj, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la Pascua, ¿sí? A la primera Pascua, que fue cuando Dios mandó a los israelitas, estando justamente siendo esclavos en Egipto, ¿no? Yo digo, ¿cómo es Dios? ¿No? Porque les recuerda, ellos querían confiar en los egipcios y el Señor les hace recordar, así como los libré de los mismos egipcios, ¿no? Que eran esclavos, de la misma manera yo voy a pasar por alto, no voy a pasar por arriba, pero se utiliza esa palabra y les hace recordar cómo el Señor, la noche que pasó el ángel de la muerte por cada casa, no tocó a ninguno de los hijos de los israelitas, ¿sí? Pero ¿qué hijos de los israelitas? Aquellos que habían puesto la sangre del cordero en el dintel, ¿sí? O sea, no los libraba por ser israelitas, sino por tener la sangre del cordero. Si había algún israelita en Egipto en esa oportunidad, mientras el ángel de la muerte pasaba, que no tenía la sangre, ese hijo de esa casa se moría, ¿sí? Por eso la importancia, hermano, de reconocer a Cristo en nuestras vidas, ¿no? Así que también por eso dio un dato bastante importante y que Dios justamente a ustedes quieren acudir a Egipto, miren lo que voy a hacer yo voy a hacer esto, ¿no? Y realmente Dios es bueno. Versículo 6, el Señor dice, volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel, ¿no? Dios constantemente llamando, ¿no? A que nos volvamos a Él. Dios constantemente llamando a que nos arrepintamos, a que nos volvamos a Él. Yo algo que digo siempre, hermano, y realmente lo creo, ¿no? Dice la palabra, buscad a Dios mientras puede ser hallado, ¿no? Y yo creo que mientras tenemos vida, podemos encontrarnos con Dios, podemos volvernos a Dios. Así que, si estás vivo ahora y me estás escuchando, es un tiempo de que te puedas volver al Señor. El Señor todavía te está dando oportunidad de que te vuelvas a Él, de que te arrepientas, de que te vuelvas a Él de corazón, de que no te alejes, ¿sí? Para que realmente Él pueda ser como un ave como esa ave que defiende su nido, ¿sí? Como alguien que te quiere amparar, que te quiere proteger. Y yo creo que Dios lo quiere hacer, pero para eso también nos tenemos que volver, ¿sí? Si no nos volvemos al Señor, Dios no puede hacer eso tampoco, ¿no? Muchas veces sí, hay cosas que lo hace por pura misericordia nada más, ¿no? Pero en este caso Él le está pidiendo, ¿no? Que uno se vuelva a Él, ¿no? Y ver, como digo, no volvernos a Él es también reconocerlo en todas las áreas de nuestras vidas. Yo pensaba cuántas veces, como decía, hablaba de la idolatría, fanatismo, ¿no? Que qué bueno que podamos adorar al Señor por sobre todas las cosas y tomar su consejo, su palabra, para entender cómo debemos ser como hombres, ¿sí? Cómo uno debe ser como esposo, soy en mi caso esposo, hijo, padre, ¿no? Está todo en la Escritura, hermano, está todo en la palabra de Dios. Y muchas veces buscamos consejos de algún ídolo que tenemos por ahí, ¿no? Y que por ahí hasta está en la iglesia, pero ¿viste? No te da un consejo bíblico o un consejo que esté de acuerdo con la palabra escrita. Y lo que realmente va a cambiar una vida, lo que realmente Dios respalda, es su palabra escrita, ¿sí? Todo consejo que no está respaldado por la Escritura, hermano, es consejo humano, es un consejo de Egipto, ¿eh? O sea, para que lo entiendas un poquito, ¿no? Contextualizando lo que estamos predicando en esta noche. Y hermano, Dios nos respalda esas cosas, Dios respalda su palabra, lo que Él dice lo va a respaldar, pero lo que no, bueno, ¿entendés? Entonces, si vos como hombre, como mujer, realmente reconoces a Dios en tu vida, bueno, tenés que empezar a moverte de acuerdo a los principios del reino de Dios, ¿sí? Si te toca ser hijo, bueno, comportate como dice la palabra, ¿no? Si te toca ser padre, bueno, comportate como dice la palabra, cómo tenés que instruir a tus hijos. Si te toca ser esposo, ¿no? Y bueno, igualmente va para mujer, esposa, madre, ¿no? Está todo el consejo en la Escritura, hermano. Y como siervos de Dios también, aquellos que servimos a Cristo, que hemos
hemos aceptado el llamado para poner la mano en el arado, también Dios nos dice cómo debemos ser como siervos de Dios y como siervos de Dios. Entonces no tenemos excusa, ¿no? Si nosotros no queremos escuchar es otra cosa, pero el Señor habla, amén, como decíamos hace un rato, y a través de su palabra escrita. Y vemos que después de todo esto, el Señor obra y cumple su palabra, ¿no? Versículo 7 dice, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Bueno, acá como decía, sí está hablando de los ídolos hechos por mano de hombre, ¿sí? Que quizás, bueno, por ahí los que han crecido en el Evangelio no tienen ese tipo de ídolos, ¿no? Por eso digo, por ahí somos más propensos a la idolatría de las personas, ¿no? Que también es un pecado, como lo dije. Pero por ahí algunos que venimos de antes, que no hemos crecido en el Evangelio, por ahí tenemos algún ídolo por ahí todavía, ¿no? Alguna cosita, alguna imagen, ¿no? En este caso está hablando de las imágenes hechas por mano de hombre, pecadoras dice encima, ¿no? Y dice la Escritura, hermano, que detrás de cada imagen, detrás de cada ídolo hay un demonio. Eso está escrito, está en la palabra de Dios. Entonces, obviamente ahí sí estamos hablando de problemas espirituales, ¿no? Entonces por eso es bueno que si aún tenés ese tipo de cosas en tu vida, también es bueno que la dejes. He conocido personas que por ahí han dicho, ¿no? Gracias a Dios el gauchito Gil, ¿no? Y bueno, ahí tenés un ídolo, para que tengas una idea, ¿no? O otro que también, bueno, algunos que están de moda por ahí, que hay pancartas por ahí, ¿no? Agradeciendo. Y bueno, eso tampoco es agradable a Dios. Y la Biblia, eso también se llama justamente idolatría. Y tenemos que dejarla de lado si realmente queremos volvernos a Dios, ¿no? Esa es una forma. Por eso habla de volvernos a Dios, dice volver a Dios del cual te rebelaste, ¿no? Y algunos por ahí hasta hablan de traicionar a Dios de alguna manera. Pero el Señor de vuelta dice, no, nos llama a volvernos. Si sentís que traicionaste a Dios, bueno, Dios te da la oportunidad de que te vuelvas. Amén. Y ahí dejar tus ídolos, si tiene que ver con demonio, con lo que sea. Es así. Me ha pasado de ver también personas, ¿no? Que realmente tenían problemas espirituales, ¿no? De demonios. Que venían a la iglesia, ¿no? Aceptaban a Cristo, se volvían al Señor y el Señor realmente los liberaba, ¿no? Porque una de las palabras que habla es de liberación también, ¿no? Los libertaba de esas ataduras demoníacas. Pero ¿qué pasaba? Pasaba por ahí un mes, 2 meses y esa persona decidía volver a esos lugares, ¿no? De demonios, digo porque practicaban ciertas religiones, y claro, volvían de vuelta y de vuelta volvían endemoniados, ¿me entiendes? Entonces, la idea es volver y permanecer en Cristo. Por eso siempre, hermano, digo, lo mejor que podés hacer es estar en la iglesia de Cristo, es ser parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Tenés que entender, dice la Biblia, que el diablo anda como si fuera un león rugiente buscando a quien devorar, a quien despedazar. Y eso es lo que quiere hacer el diablo, ¿sí? Con aquellos y no los que están afuera de la iglesia, justamente con los que están en la iglesia. Sí, por eso te digo, no te salgas, no te alejes, volvete al Señor, que es lo que el Señor constantemente nos dice, ¿no? Bueno, luego en los versículos siguientes, ¿no? Habla de que entonces, versículo 8, entonces caerá Asiria. Y qué interesante, por espada no de varón. Y la consumirá espada no de hombre. Yo digo, parece que Dios nos quiere repetir algo, ¿no? En esto vemos en varias oportunidades que el Señor le dice, no son Dios. Yo creo que es un tiempo que el pueblo del Señor tiene que entender esto, ¿no? Tiene que volver a poner su confianza en el Señor, no en las personas naturales, ¿sí? Que muchas ni siquiera tienen la culpa, ¿no? De que uno los idolatre o que uno sea fanático. Si la culpa es del cristiano, del Hijo de Dios que conoce, y es a quien Dios le llama la atención, a quien Dios le dice que nos tenemos que volver. Los impíos dicen que van a sufrir la consecuencia, los que no se arrepienten van a sufrir la consecuencia, ¿no? Pero Dios llama constantemente a su pueblo porque nos ama, como nadie nos va a amar jamás. Y vemos que dice también, bueno, lo que le pueda pasar a Asiria, ¿no? Las consecuencias, o los jóvenes asirios también. Dice, y de miedo pasará su fortaleza y sus príncipes, con pavor dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. O sea, se vinieron a meter con el pueblo de Dios y bueno, y hay una palabra que dice horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, ¿no? Y sabe que esta historia de los asirios justamente es fuerte, ¿no? Y Dios cumplió su palabra de una manera tremenda. Esto lo puede encontrar después, si lo quiere leer después, en Segunda de Reyes, capítulo 19, ¿no?
habla de cómo los asirios estaban acampando para atacar a Israel, y Dios envía a su ángel, y bueno, se huyeron, tuvieron que huir, murieron, se mataron entre ellos, hicieron un desastre, ¿no? Bueno, Dios lo hizo en realidad, ¿no? En este caso. Pero qué tremenda historia, ¿no? Y entender de que Dios cumple su palabra. O sea que ni siquiera tuvieron que ir, después cuando fueron los israelitas encontraron un montón de cuerpos muertos, nada más. Y después, bueno, más adelante, bueno, después también Dios sufre la consecuencia tanto Egipto como Israel, ¿no? Que buscó ayuda, por eso una parte dice que caerá el ayudador y el ayudado, ¿sí? Por eso digo, a veces nosotros, hermano, al confiar en personas que no son Dios, a poner nuestra esperanza, ¿no? O volcar nuestra ansiedad en personas y no en Dios, estamos haciendo que de alguna manera esa persona también termine perjudicada, ¿sí? Entonces Dios nos llama constantemente y vemos cómo Dios luego cumplió su palabra y se encargó de Asiria, ¿no? Y cumplió su palabra y defendió a su pueblo como un ave, ¿no? Que defiende su nido. Ni siquiera permitió que se acercara. Amén. Ni siquiera nada. Y eso es lo tremendo y maravilloso de nuestro Dios. Por eso, ¿en dónde está puesta nuestra confianza? Realmente, ¿no? Porque de acá para afuera, de la boca para afuera, sí, podemos decir muchas cosas. Es más, y cuando digo de la boca para afuera me refiero a los textos también. Hay muchos textos lindos en los estados, en el Facebook, todo, pero a la hora de la práctica, bueno, ahí Jesús dijo, por sus frutos lo vamos a conocer. Amén. Así que yo te animo en esta noche a que, bueno, te apartes de tu idolatría. Idolatría de hombre, idolatría, si tenés imágenes, también, porque son aborrecibles delante de Dios. Para Dios es el peor pecado, ¿no? Después vienen todos los demás, pero para Dios el peor pecado es ese, ¿sí? Cambiarlo por otra cosa, por alguien o por ídolos que la misma Escritura nos revela que hay demonios detrás, ¿no? Porque el diablo siempre quiso buscar adoración para él, ¿sí? No nos olvidemos de esto. Y el objetivo del diablo es desviarte de tu adoración a Dios, ¿no? Y si somos sabios vamos a entenderlo y vamos a tomar el consejo de la palabra, nos vamos a volver a Dios, ¿no? Volvete a Dios, porque Él dice, Él te llama. Él nos llama constantemente a que nos volvamos. Por eso no tenemos excusa, hermanos, para apartarnos del Señor. Él es bueno, aunque los hombres te hayan fallado, aunque las mujeres te hayan fallado, ¿no? Porque también muchas veces, y esto te tiene que dar un poco de luz, ¿no? De que quizás si algún hombre o mujer te falló, aún en la iglesia, y capaz que fue porque lo estabas idolatrando, pusiste demasiada confianza o tu esperanza en esa persona. Entonces Dios permitió que cayera o que te fallara, para que me entiendan, ¿no? Por eso poné tu confianza en Dios. Él no falla, ¿no? Y Él quiere estar con vos, Él quiere ser tu amparo, quiere liberarte, quiere ampararte, quiere liberarte, quiere salvarte. Y esto es tremendo, ¿no? Poner nuestra confianza en el Señor. Y Dios de vuelta no falla y Él cumple con su palabra. Así que en este tiempo yo te animo a que puedas refugiarte en el Señor. Él conoce tu dolor, conoce tu angustia, pero no busques cosas que no tienen que ver con Dios. Muchas veces uno en el momento de dolor, de aflicción, nos asustamos un poco, por ahí estamos medio debiluchos y terminamos acudiendo a cosas que no son agradables a Dios. Por eso te digo, volvete al Señor. Si has hecho algo de ese tipo, volvete al Señor. Él te va a perdonar, Él te va a recibir nuevamente, ¿sí? Porque Él es bueno. Así que te animo a que ores, a que hables con el Señor, que te pongas a cuenta con Dios y que verdaderamente puedas ser un cristiano que pone su confianza en el Señor y que no depende de las circunstancias. Como cantábamos en la iglesia muchas veces, ¿no? El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven o no me deberían mover, ¿no? Porque muchos que cantaban esa después, ¿viste? Las circunstancias me lo movieron para un lado o para otro. Y bueno, pero lo importante es volverte al Señor hoy y Él te va a fortalecer y Él te va a animar, ¿no? Para que seas algo estable, algo firme, ¿no? Dice la palabra también, pero cuando venga el día malo y habiendo acabado todo, estar firme, ¿no? Porque ese es el punto, ¿no? Jesús jamás nos dijo que no íbamos a pasar momentos difíciles. Dale gracias a Dios si no te toca pasarlo, ¿no? Como en este tiempo por ahí hay personas que no tienen su sueldo, vos lo tenés, dale gracias a Dios, pero entender al otro también, ¿no? Como hablábamos el otro día. Y dale gracias a Dios, ¿no? Pero si llegara a pasar, bueno, tenemos que seguir adorando a Dios en todo tiempo y en todo momento, ¿no? Y ahí vemos realmente de qué estamos hechos, ¿sí? El Señor jamás nos dijo que siempre estaría todo bien, que siempre estaría todo espectacular, no. Hay momentos y bueno,
pero como dice esa palabra, ¿no? Habiendo acabado, o sea, llega un momento que va a acabar la parte mala, ¿no? Cuando acaba, estar firme, ¿no? Y qué lindo poder mirar atrás y decir, perseveré, seguí adorando a Dios, ¿no? Cambié mi actitud de adoración, ¿no? Y si tenés que llorar, llorar delante de Dios, ¿no? Volcar tu ansiedad delante de Dios, ¿no? Podés llorar delante de Él. Él no te va a retar ni nada por eso. Al contrario, Él pide que hagamos eso. El Señor quiere que hagamos esto, ¿no? Que nos refugiemos en Él. Así que damos gracias a Dios porque Él es bueno. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Señor, en el nombre de Jesucristo, invocamos tu nombre en esta noche. Te damos gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, que nos muestras una vez más, Señor, a través de tu palabra, que tú quieres, Señor, que te busquemos solo a ti, Señor. Que te busquemos solo a ti, que pongamos toda nuestra confianza y nuestra esperanza solamente en ti, Señor. Que tú eres el que desbarata, Señor, toda obra humana y aún del diablo que se quiera levantar contra tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor. Que tú nos ayudes a pasar los momentos difíciles, que podamos estar firmes, adorándote, glorificándote, Señor, manteniendo nuestros principios claros y teniéndote a ti, Señor, en el primer lugar de nuestras vidas. Yo te doy gracias y te pido que esta palabra haga lo que tú la enviaste a hacer, Señor. Que cada uno que está del otro lado en este tiempo, que no se debilite, Señor, sino que se pueda afirmar, que cuando acabe todo esto pueda estar firme y no que esté caído, Señor, o apartado de ti. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor, que tú ayudes a cada uno de tus hijos, que nos animes, nos alientes, Señor, que tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos afirme, Señor, echando fuera toda depresión, toda angustia, toda tristeza que pueda haber, Señor, toda ansiedad en el nombre de Jesucristo. Señor, que toda obra del diablo también sea deshecha en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos a ser sabios, Señor, a poder tener esa reverencia primeramente a ti, a amarte a ti por sobre todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias y te pido que tú bendigas a cada uno de tus hijos, Señor, que están en esta noche escuchando o que van a escuchar en otro momento. Señor, tú los bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Bueno, como siempre los saludamos. Les recordamos que estén en las reuniones, ¿sí? Donde están las reuniones, en los Zoom, en las reuniones de oración, que nos juntamos en el mismo horario, como dije, el sentido es poder estar unidos en el Espíritu. Amén. Así que bueno, Dios los bendiga en esta noche. Damos gracias a Dios, que tenga una buena semana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.